Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a continuar la clase entonces del día sábado. Continuamos hablando de los receptores adrenérgicos. Habíamos hablado de alfa 1, alfa 2, alfa 1 relacionado con la vasoconstricción arterioral, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. Sin embargo, alfa 2 era retroalimentador negativo, inhibiendo la liberación de adrenalina y noradrenalina por alfa 1. Es decir, un efecto contrario para controlar la liberación de la sustancia adrenérgica. Después de alfa 2 tenemos el receptor adrenérgico beta 1, la cual vamos a ver, dice postsináptico. ¿Qué quiere decir postsináptico? Hemos visto la sinapsis, quiere decir que llega la información hasta el receptor de la membrana. No solamente, mira, hay una membrana presináptica y hay una membrana postsináptica. Cuando decimos postsináptico, quiere decir que llega la información a la membrana postsináptica después de la hendidura sináptica. Eso quiere decir. Cuando hablamos entonces de postsináptica, en miocardio son estimulados por la adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué produce la adrenalina y noradrenalina en el corazón, en el miocardio? Produce un efecto crono, tiempo trópico e inotrópico positivo. Es decir, aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la fuerza de contracción del miocardio, lo que va a aumentar también la velocidad de conducción del impulso. Lo importante acá es que el receptor beta adrenérgico aumenta o acelera la frecuencia cardíaca. Ahora, vamos a ver cómo. Los receptores beta adrenérgicos son receptores ligados a la proteína G transmembranales, que hemos hablado en farmacología general. Cuando se activa este tipo de receptores, se puede trabajar o se trabaja con la proteína G estimuladora o con la proteína G inhibidora. En este caso, se trabaja con la proteína G estimuladora. La proteína G estimuladora activa la adenosiclasa y aumenta la producción de la energía celular. Por lo tanto, aumenta la frecuencia y la capacidad, la fuerza de contracción del miocardio a través del aumento de energía, que es el AMP. Entonces, cuando hablamos de beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. En cambio, el beta 2, que es también un receptor adrenérgico, provoca una relajación del músculo liso. ¿Dónde está el músculo liso? El músculo liso está en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, va a producir vasodilatación, broncodilatación y, bueno, relajación uterina ya no está fuera de nuestro campo, pero sin embargo, cuando hablamos de vasodilatación, sí nos interesa porque va a bajar la presión arterial y además va a mejorar la vía respiratoria por dilatación bronquial. En páncreas, el receptor beta 2 estimula la secreción de insulina. Este fenómeno fisiológico o biológico produce pues un aumento de la síntesis o aumento de la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque el hígado estimula a la glucogenólisis. A ver, ¿qué es la glucogenólisis? Es la desintegración del glucógeno hepático en moléculas de glucosa. Y estas moléculas de glucosa que aumentan en la circulación de sangre estimulan la secreción de insulina por el páncreas. Pero eso está bien, eso es lo fisiológico.
Pero el problema es cuando la persona está enferma de diabetes mellitus y no hay forma de que el páncreas se estimule para que aumente la secreción de insulina. Entonces, ¿qué produce el receptor beta 2? Un aumento de la glucosa en sangre que no se puede controlar por la insulina del páncreas porque el páncreas no está funcionando. Entonces, en ese caso, por lo tanto, no, en casos de diabetes mellitus, no se debe prescribir corticoides por este problema de que aumenta la glucogenólisis y no hay insulina para bajar este proceso de aumento de la glicemia. Si no entienden, pregunten, hablen. El receptor beta 3 también es postsináptico. Están en los adipocitos, es decir, en las células del tejido celular subcutáneo. Su activación no es muy importante para nosotros, sino el beta 1 y el beta 2. Aumenta la lipólisis, es decir, la persona enflaquece supuestamente. Eso es lo que quiere decir lipólisis. Una destrucción, un metabolismo acelerado de lo que son las grasas, los lípidos. Por eso se llama o nos dice aumento de la lipólisis, ¿verdad? Es también postsináptico sobre las células de tejido lipoide y van a producir su metabolismo. ¿Cuáles son agonistas y antagonistas del receptor beta 1? Por supuesto, la adrenalina, noradrenalina y dopamina, y también el isoproterenol que nos sirve para controlar el asma bronquial, por esta razón. ¿Dónde está? Es por esta razón. El beta 2 produce broncodilatación, entonces favorece a los pacientes que tienen asma bronquial. Por esa razón, el isoproterenol es un agonista beta 1. El antagonista beta 1 es el propanolol, alprenolol, esmolol, timolol. El que más se utiliza es el propanolol como antagonista en contra del receptor beta 1. Ahora vamos a ver los receptores dopaminérgicos, que son primos hermanos de los adrenérgicos. Los receptores dopaminérgicos se encuentran en el sistema nervioso central y están relacionados con vasos sanguíneos y neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. Se dividen en dos grupos, los dopaminérgicos o dopaminérgicos A1 y A2. El A1 son receptores postsinápticos, es decir, dopaminérgicos 1. Son postsinápticos y se localizan en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos del mesenterio, es decir, del abdomen y renales. Activa estos receptores provocando una vasoconstricción. ¿Para qué nos sirve este tipo de receptor dopaminérgico 1? Para personas que están hospitalizadas como en terapia intensiva, que no se mueven y por lo tanto puede formarse coágulos en el área de la circulación sanguínea a nivel abdominal, por eso es la vía mesentérica y renal. Entonces, ¿cómo los activamos a estos vasos? Con la vasoconstricción o estimulando la musculatura lisa de estos vasos a través o con los receptores dopaminérgicos A1. ¿Cuáles son los más importantes agonistas de los dopaminérgicos 1? La dopamina misma, la adrenalina y la metoclopramida. Los antagonistas, el haloperidol, droperidol, feritocina, pero no se utiliza mucho. Lo importante es saber que existen receptores dopaminérgicos A1 y A2. El A1 es postsináptico.
En cambio, el A2 dopaminérgico A2 se encuentra a nivel pre y postsináptico. Pre quiere decir que no se comunican con otra membrana postsináptica, sino que su contenido, es decir, el neurotransmisor, se libera directamente a la corriente sanguínea. Este tipo de receptor dopamina A2 tiene un efecto similar al de alfa 2. Inhibe la liberación de la noradrenalina con un efecto de tipo vasodilatador. Es decir, va a la corriente sanguínea. No choca, no tiene un receptor de la membrana postsináptica. Al ir a la corriente sanguínea produce vasodilatación. Eso es. Los postsinápticos, a pesar de los años que tenemos en el estudio de la farmacología, aún no han sido identificados totalmente. Posiblemente tiene un efecto oponente a los presinápticos, es decir, vasoconstrictor. Lo importante aquí es que los dopaminérgicos A2 son presinápticos vasodilatador. Ahora vamos a entrar al sistema parasimpático, es decir, los receptores colinérgicos. Y se divide en dos, muscarínicos por un lado y nicotínicos por el otro lado. Pero antes, ¿alguna pregunta de ustedes respecto a los receptores adrenérgicos? Estoy para escucharles. Pamela Arancibia. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? No, doctor, está todo bien. Perfecto. Nemesio Castillo. Todo bien, doctor, gracias. José Alejandro, ya te conozco, ¿no? ¿Alguna pregunta? Que yo después te voy a preguntar nuevamente. ¿Cómo es José Alejandro? De momento, todo bien, doctor. Solamente de los receptores musculares no he entendido del todo cómo es eso de la miosis. Bueno, es que vamos a ir viendo, cuando me hablas de miosis, quiere decir una constricción de la pupila, miosis. ¿Eso me estás preguntando, Alejandro? Sí, doctor. Bueno, ya, eso es un efecto del simpático, perdón, del parasimpático que vamos a ver ahorita. Es decir, un receptor de tipo colinérgico. La midriasis es un efecto, o sea, lo contrario de la miosis. La midriasis es un efecto del sistema nervioso simpático, es decir, tiene terminaciones adrenérgicas, pero eso no lo vemos con mucha frecuencia nosotros. Usted en relación con la especialidad de oftalmología. Lo que a mí me interesa ahora es sobre el sistema cardiovascular, que ustedes se van a enfrentar en algún momento durante la práctica odontológica. Bien, entonces los receptores colinérgicos relacionados con el sistema parasimpático, nada tiene que ver simpático acá, son muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos son los más importantes. Anoten, subrayen en su cuaderno o su libro. ¿Qué hacen los muscarínicos? Por supuesto, postganglionales, ¿no? Son oponentes, fíjense eso, oponentes del beta 1. Producen bradicardia. En vez de producir taquicardia, producen bradicardia. Y hay una disminución de la fuerza de contracción del corazón, lo que se llama inotropismo negativo. Aumenta la secreción de saliva en la boca. Hay una broncoconstricción, es decir, oponente al sistema simpático como broncodilatación. Miosis, ¿ve? Lo que hace rato decía Alejandro,
Miosis está relacionada con el sistema nervioso parasimpático. Y lo opuesto es la midriasis, que está relacionada con el sistema nervioso simpático. Aquí también los receptores, que no nos interesa mucho, es la hipermotilidad, o sea, aumento de del peristaltismo intestinal y aumento de la secreción gástrica. Frente a este receptor muscarínico, la atropina es un oponente, es un bloqueante muscarínico. ¿Cuándo vamos a utilizar la atropina en odontología? Vamos a utilizar cuando se haga una cirugía que no debe ser contaminada y necesitamos una serostomía realizada en forma artificial. ¿Me has entendido, Pamela? Sí, doctor. ¿Qué es la serostomía? Es para el uso de, vamos a usarlo en lo que viene a ser en cirugías. ¿Pero qué es serostomía? ¿Qué es? ¿Qué entiendes por serostomía? Se podría decir donde vamos a usar para un lugar donde tiene que estar. No. La serostomía es cuando se pone seca la boca. No hay saliva. Está completamente seca. A eso se llama serostomía. La saliva es un medio de contaminación. Cuando tú estés haciendo alguna intervención quirúrgica en la boca por alguna situación patológica, pues le pides al anestesiólogo que aplique un poco de atropina para que se seque la boca y no haya saliva contaminante de la herida. Eso es. Por eso dice aquí, la sustancia química o el medicamento que se llama atropina bloquea la acción muscarínica. Entonces va a bloquear ¿qué? Esto. Vean, esto. La salivación. Eso es lo que va a bloquear. ¿Entienden? Esto. Ahí está, la salivación. ¿Y qué va a producir? Sequedad de la boca, la atropina. Es decir, y ese cuadro clínico de sequedad de la boca se llama serostomía. Además del receptor, los receptores muscarínicos se dividen en varios, en 3 en particular. El muscarínico M1, que está en el sistema nervioso central, y los que más nos interesan a nosotros es el muscarínico M2 y el M3, por eso están en rojo. El muscarínico M2 va a ser antagonista del beta 1, anótense eso. Vuelvo a repetir. Antagonista de alfa 1 en el músculo liso arteriolar o de la arteria o del vaso sanguíneo. Por lo tanto, ¿cómo va a actuar? Inhibiendo la adenilciclasa. Al inhibir la adenilciclasa hay una disminución de la energía celular. Conste por el presente. En cambio, el receptor beta 1 va a aumentar o va a activar la adenilciclasa. No va a inhibir, más bien lo va a estimular el beta 1 y el alfa 1 para producir el AMP cíclico, que es la energía celular, para aumentar la fuerza de contracción del miocardio, para aumentar la frecuencia cardíaca. Lo contrario es el muscarínico M2. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los receptores antagonistas de beta 1 y alfa 1? La respuesta es el receptor muscarínico M2. ¿Por qué? Porque inhibe la adenilciclasa y por lo tanto inhibe la energía celular. No hay energía. Y el M3 está relacionada con el tejido glandular, es decir, con el aumento de la saliva. Cuando tú estás de hambre y ves que hay un asado rico,
pues se te llena de agua la boca, ¿no? Entonces, ¿quién está actuando? El receptor muscarínico M3. Pero para mí, el más importante es el muscarínico M2, que trabaja sobre el miocardio y sobre la musculatura lisa del vaso sanguíneo. En el miocardio va a producir bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca. Y en el músculo liso va a producir vasodilatación, lo contrario de la vasoconstricción. Ahí está nuevamente, nos habla de los receptores ligados a la proteína o asociados a la proteína G, implicados en la transmisión relativamente rápida. Eso está en relación con el muscarínico. Sin embargo, los receptores muscarínicos de la acetilcolina, los adrenérgicos, los dopaminérgicos actúan con estos receptores ligados a la proteína G, incluso los opioides. Es decir, los opioides, por ejemplo, son analgésicos, nada tiene que ver con esto, ¿no? Pero les está diciendo que los receptores muscarínicos de la acetilcolina, también, en este caso, el muscarínico M2, los adrenérgicos, en este caso, el receptor beta 1 y alfa 1, los dopaminérgicos, los serotoninérgicos, es decir, relacionados con la serotonina, ¿verdad? Y los opioides, todas estas sustancias químicas están relacionadas con el efecto sobre los receptores ligados a la proteína G. En el caso de la acetilcolina será pues inhibiendo la adenilciclasa. En el caso de los adrenérgicos, dopaminérgicos o opioides, no digo serotoninérgicos, será aumentando la energía celular. Entonces, por lo tanto, en cambio los opioides también van a bajar, o sea, van a inhibir la adenilciclasa. Y en consecuencia, pues vamos a disminuir la energía celular. ¿Se comprende? Entonces, estos que estoy marcando activan la proteína GS, estimuladora. Y este opioide más este de la acetilcolina inhiben la proteína G, o sea, trabajan con la GI y los otros con el GS. Ahí está hablándonos la proteína G, activa la adenilciclasa. El segundo receptor es la formación del AMP cíclico. Esto es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar el funcionamiento de la energía celular. ¿Cuáles son el órgano blanco de las proteínas G? La proteína G también, aparte de lo que hemos mencionado, que disminuye la energía o aumenta la energía del AMP cíclico, también actúa con los canales iónicos. Fíjense, a ver, vamos a ver eso. La proteína G puede activar. Esto nada tiene que ver ni con los receptores colinérgicos ni con los receptores adrenérgicos, sino es otra función de la proteína G y que puede activar los canales iónicos directamente. Los receptores muscarínicos del corazón están vinculados a canales de potasio. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí? En el caso de los receptores muscarínicos en el corazón, el M2, aparte de disminuir la energía de la célula, también facilita la apertura de los canales de potasio que se abren para interactuar con la proteína G. Y obviamente estos salen del intra al extracelular el potasio. Con esto disminuye la frecuencia cardíaca, más todavía, inclusive disminuyendo la energía de la célula. ¿Me comprende? Entonces, dos caminos tiene la proteína G. Uno, disminuyendo la energía celular del AMP cíclico, no hay activación de la adenilciclasa. Y segundo,
facilita la apertura del ion potasio para que salga del intra al extracelular y no responde a un proceso de despolarización, por lo tanto, disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la adenilciclasa? Por supuesto, es una enzima. La proteína G puede atribuir a una variabilidad de la subunidad alfa. Pero para nosotros lo importante es la GS y la GI. Producen respectivamente la GS estimulación de la adenilciclasa y la GI produce inhibición de la adenilciclasa. Ya sabemos cuál es la consecuencia. Por lo tanto, esto explica que los receptores muscarínicos M2 en particular, unidos a la proteína G inhibidora, los receptores beta 1 adrenérgicos unidos a la GS, a la proteína G estimuladora, localizados en el corazón, tienen efectos opuestos. La adenilciclasa es activada por la proteína G estimuladora, cataliza la conversión del ATP en adenosín monofosfato. ¿Esto dónde? En el interior de las células para aumentar la energía celular en sus funciones metabólicas. Entonces, aquí nos está haciendo un resumen bien claro, objetivo, esto. Subrayen eso. Los muscarínicos, que están relacionados con la acetilcolina, y los receptores beta adrenérgicos unidos a la GS y el otro GI, localizados ambos, o sea, inervan ambos el corazón, tienen efectos opuestos. Uno acelerador y el otro desacelerador. El acelerador, por supuesto, va a ser el G estimulador y el desacelerador, por supuesto, va a ser el GI inhibidor. Aquí tenemos también los agonistas y antagonistas de los muscarínicos. Agonista muscarínico directo, ¿qué quiere decir? Que actúan en la membrana postsináptica en los receptores muscarínicos. La acetilcolina propiamente dicha, la muscarina y la pilocarpina. Esos son, fíjense que la pilocarpina, Pamela, recuerda la pilocarpina, es un fármaco que aumenta la secreción de la saliva. Es decir, es un tratamiento para la serostomía. Hay personas que van a ir a su consultorio y les van a decir, tengo la boca muy seca, doctora, a pesar de que voy mascando chicle, pero mi boca está muy seca. Entonces quiere decir que por alguna razón que deben averiguar ustedes, la persona tiene ¿cómo se llama? Una sequedad de la mucosa bucal que se llama serostomía. Y hay que tratar esa serostomía con la pilocarpina que aumenta la secreción de la saliva. Los agonistas muscarínicos indirectos, ¿cuáles son? Estos son muscarínicos directos, la acetilcolina, muscarina y pilocarpina. Los agonistas indirectos quiere decir que también son agonistas, pero en forma indirecta. La neostigmina, la fisostigmina y la piridostigmina. ¿Por qué actúan en forma indirecta? Porque no es que actúan sobre el receptor postsináptico de la acetilcolina, sino que destruyen la acetilcolina, destruye la colinesterasa. ¿Qué es la colinesterasa? La colinesterasa es la enzima que destruye la acetilcolina. Entonces, la fisostigmina, la neostigmina y la piridostigmina no le hacen nada a la acetilcolina, sino destruyen a la enzima que destruye a la acetilcolina, que es la colinesterasa. De esa manera se denominan muscarínicos indirectos, es decir, porque bloquean la acción de la colinesterasa, ASA, que es una enzima que destruye la acetilcolina.
El antagonista muscarínico más importante es la atropina, que hace rato hemos dicho, que nos sirve ¿para qué? Para secar la boca. En cambio, la pilocarpina nos sirve para aumentar la secreción de saliva. También se puede utilizar la escopolamina, pero más frecuentemente se utiliza la atropina. Otra rama de los receptores colinérgicos, otro tipo o subtipo, son los nicotínicos. ¿Dónde se encuentran los nicotínicos? Entre la neurona pre- y postganglionar, pero para nosotros más importante es en las fibras postganglionares. Ahí. ¿Qué van a hacer los receptores nicotínicos? En la preganglionar van a, dice aquí los receptores nicotínicos, excitan las fibras postganglionares de ambos sistemas simpático y parasimpático. Pero esto es en las fibras preganglionares, no en las postganglionares. Está mal esto. Los receptores nicotínicos excitan, dice, las fibras postganglionares de ambos sistemas simpático y parasimpático. Pero lo más importante es que los receptores nicotínicos están en relación con los músculos de la voluntad, con el sistema nervioso voluntario, que obedece mis órdenes. Y esas órdenes se llevan a cabo en la unión neuromuscular y contiene receptores nicotínicos de un tipo diferente. Ahí está una neurona, una rama postganglionar y estos son los músculos. Fíjense, esta neurona pasa la información para que se contraigan los músculos y tenga yo realice un efecto voluntario de contracción muscular para caminar, para escribir, para correr, para jugar, etcétera. Está funcionando mi sistema voluntario y esto es la unión neuromuscular nicotínico que vamos a ver ahorita. Ahí está. El nicotínico NN está a nivel postganglionar, favorece la apertura de los canales de sodio, que quiere decir que aumenta la despolarización, porque al abrir los canales de sodio, entra del extra al intracelular y algunas terminales del ion potasio, que produce una despolarización. La apertura del canal de sodio, la apertura del canal de potasio produce despolarización. Este es un efecto colinérico presináptico. O sea, tenemos que saber, chicos, de que cuando se abre el canal de sodio e ingresa el canal de sodio, quiere decir que hay despolarización. En cambio, esto es lo que nos interesa a nosotros. No mucho. El nicotínico N mayúscula, M minúscula, se encuentran en la unión neuromuscular. Es decir, en la unión neuromuscular voluntaria, en lo que yo quiero hacer. Realiza apertura de los canales de sodio para la despolarización del músculo esquelético, para que se contraiga el músculo esquelético. Eso hace el receptor nicotínico N mayúscula M, que me permite a mí mover un músculo, sea de miembro superior o miembro inferior. Y obviamente, al producir la apertura del canal de sodio, pues vamos a tener esta imagen, que la vamos a ver. Ahí está el canal iónico. Aquí están los iones de sodio y aquí está la acetilcolina que favorece a la apertura de este canal iónico. Miren, sitio de unión neurotransmisor. ¿Y cuál es el 4? El neurotransmisor es la acetilcolina. En su terminación nicotínica N mayúscula M. Este es N mayúscula M minúscula. Es decir, la terminación del receptor nicotínico
N mayúscula M. ¿Y qué produce? Apertura del canal iónico para producir la despolarización. Poro de entrada, ya sea sitio de unión, esto es lo que me interesa, el número 4. Esto me interesa porque está indicándote aquí el número 4 que está haciendo influencia para que entre el 5. El 5 es el canal iónico y el 8 es el que va a ingresar. Estos puntitos rojos de aquí arriba van a ingresar por el canal iónico para producir la despolarización del músculo esquelético, es decir, para que yo pueda mover mi dedo, mi pie, etc. Hay 4 tipos principales de receptores en uso. El tipo de receptor, tiempo en que tarda el efecto del receptor, un ejemplo de ese receptor y un ejemplo de la función. El receptor tipo canal iónico, fíjense, responde en milésimas de segundo. Puede ser un receptor colinérgico nicotínico como este, ¿no? Porque la contracción muscular yo lo voy a hacer inmediatamente y responde en milésimas de segundo. La función es retirar la mano del agua caliente, ¿no? Entonces, esto se entiende. Este número 4 es el neurotransmisor que va a producir la apertura del canal iónico. Por lo tanto, su respuesta es en milésimas de segundo con la apertura de la apertura del canal con la entrada del ion sodio. Eso quiere decir eso. En cambio, la proteína G que hemos visto, que son los muscarínicos M2 contra el alfa 1 y el beta 1, adrenérgico y colinérgico, el muscarínico, su tiempo que aparece el efecto es en segundos. Puede ser el receptor beta 1 adrenérgico, relajación de los músculos lisos de las vías respiratorias o aumento de la frecuencia cardíaca. Produce eso en segundos, no en milésimas de segundos. ¿Qué quiere decir, por lo tanto? Que la proteína G actúa menos rápido que el canal iónico. Eso quiere decir. Estos otros tipos de receptores no hay necesidad de decir esto. Inclusive habíamos hablado de los receptores unidos al ADN. Actúa en horas. ¿Qué hace? Hay una disminución en la producción de proteínas, habíamos dicho, porque va a distorsionar el funcionamiento del ADN. Pero eso no nos interesa. Lo que me interesa es el canal iónico, el receptor tipo canal iónico y el receptor tipo proteína G. ¿Cuál es la organización de la actividad autónoma en general? Bueno, hay una organización que se llama integración central, integración del funcionamiento cardiovascular, que es lo que más nos interesa. La integración sensorial o central, mejor dicho, significa la entrada de la información y la salida de la información. Ya les he dicho que al principio de clase, les he dicho que el sistema nervioso autónomo responde a los estímulos externos. Si a mí me van a pegar o me van a asaltar, yo me escapo, pues. Entonces estoy respondiendo ante un estímulo externo de la calle. Es decir, la información, esa es la vía aferente, ¿no? Y sale con la vía eferente. ¿Dónde va a entrar? Pero primero la información al hipotálamo. A nivel, dice, del mesencéfalo y bulbo de aquí, pero es en el hipotálamo. Y se integra esta información para que yo escape o para que yo me oculte o lo que fuera, ¿no? Obviamente, esta integración central tiene su vinculación con la integración del funcionamiento cardiovascular, porque si yo tengo miedo, va a aumentar mi frecuencia cardíaca, ¿verdad? O sea, va a aumentar mi latido. Pulsaciones por minuto se llama eso. Y obviamente la integración central va a dar la orden, yo no es voluntario, a la integración del funcionamiento cardiovascular. Si es parasimpático, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y si es simpático, va a aumentar la frecuencia cardíaca dependiendo del estímulo externo. En conclusión, el antagonismo o las acciones opuestas
entre el simpático y el parasimpático a nivel de la integración cardiovascular es y sirve para mantener el PAN. ¿Qué es el PAN? Aquí está, o aquí abajo también está el PAN, o aquí también el PAN. Es presión arterial media, es decir, no está ni elevado, muy elevado, ni está muy bajo. Ese es el PAN. Y seguimos con la organización funcional de la actividad autónoma. La regulación presináptica, ¿qué quiere decir? Es un control como hace alfa 2, disminuye la liberación de la adrenalina, noradrenalina. Esa es la regulación presináptica a nivel de la membrana presináptica. Y la regulación posináptica, pues puede ser una modulación por los antecedentes del receptor primario. Es decir, si no hay sustancia estimuladora como la adrenalina, no se libera de la membrana presináptica a la membrana posináptica, pues va a suceder dos cosas. Uno, la modulación, donde puede aumentar o disminuir la respuesta. Y en segundo lugar, mire, si no se utiliza por mucho tiempo un receptor, ese receptor responde con mucha fuerza cuando aparece el estímulo. Eso quiere decir. Y la modulación del proceso primario transmisor-efector mediante fenómenos simultáneos provocados por el transmisor, es decir, de la membrana presináptica, de donde se va a liberar la adrenalina o noradrenalina, u otros que actúan en diferentes receptores postsinápticos. Entonces, la regulación postsináptica está en relación a la cantidad que se libera de la membrana presináptica a la hendidura sináptica, luego a la membrana postsináptica. Eso está. Cuanto menos se libera, menos acción tendrá la membrana postsináptica. Pero, pasado un tiempo, esa membrana puede responder con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque no ha trabajado mucho tiempo. Y eso también no es bueno porque tiene que seguir trabajando para una respuesta normal, para mantener lo que hemos dicho, el PAN. Aumenta la estimulación colinérgica, disminuye la estimulación adrenérgica, aumenta la estimulación adrenérgica, disminuye la estimulación colinérgica. ¿Para qué? Para mantener la presión arterial media. Aquí nuevamente vemos el sistema simpático y parasimpático. Este es el parasimpático, que siempre está en la parte superior de la médula espinal a nivel del bulbo cerebral, junto con los pares craneales. El más importante hemos dicho que es el 10. ¿Dónde está el 10? Aquí está, aquí abajito. Dice aquí laringe, tráquea, pulmón. Mira, aquí está el par raquídeo número 10, el que da inervación a todo esto. A todo esto. Por eso se llama nervio vago, porque no se sabe dónde termina, pero controla el 75% de la actividad cardiorrespiratoria y además digestiva, controla el décimo par craneal o neumogástrico o nervio vago. La parte de abajo, la región sacra, va a controlar el sistema genitourinario. Aquí, fíjense, S1, S2, S3, parasimpático, todo esto es parasimpático, el lado derecho, del color verde. Entonces, la parte terminal del aparato del intestino grueso, el recto sigmoides, el recto, luego la vejiga y los genitales. Va a estar controlado por la parte inferior de la médula espinal a nivel sacro. En cambio, el simpático, podemos ver aquí, ¿no? Todo esto está relacionado con el funcionamiento del simpático, desde T1 hasta L1, L2, ¿no? Y también va a hacer una actividad opuesta al parasimpático. Este es el simpático. Glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos, músculos erectores de los folículos pilosos, etc. Es cuando, por ejemplo, yo me asusto
aumento la frecuencia cardíaca, aumento la presión arterial, porque ha afectado a los vasos sanguíneos. Y además, la pupila, aquí en color negrito, de aquí arriba, se produce una midriasis por el estímulo de tipo simpático, y la miosis, chiquitito al lado del negro, relacionado con el parasimpático. Esta es una gráfica de las funciones oponentes entre el simpático y el parasimpático. El simpático de color naranja y el parasimpático de color verde. Toda esta parte verde que ustedes ven vacía está ocupado por el sistema simpático. Nuevamente aquí encontramos, contrae la pupila del parasimpático. El simpático dilata la pupila, acelera el latido cardíaco del simpático. Aquí desacelera el parasimpático a nivel de la columna dorsolumbar, el simpático, y a nivel superior e inferior de la médula espinal, el parasimpático. Aquí quiero mostrarles algo más, a ver. Nada más, a mí lo que me interesa es esto. No encuentro el vaso sanguíneo, vamos a ver ahorita, a ver si aparece. Cuando hablamos de colinomiméticos, quiere decir los que estimulan el sistema parasimpático de acción indirecta. ¿Por qué? Porque inhiben la colinesterasa, que es una enzima que destruye la acetilcolina. Entonces les he dicho, lo que a mí me interesa es que siga funcionando la acetilcolina, pero como no le puedo dar más acetilcolina, tengo que destruir al que destruye la acetilcolina, en este caso a la enzima, que es la colinesterasa. Por esa razón se llaman agonistas de los receptores colinérgicos de tipo indirecto, ¿no? ¿Por qué? Porque van a favorecer la acción de la acetilcolina en forma indirecta, destruyendo a su destructor, que es la colinesterasa. Entre ellos tenemos los ésteres del ácido carbámico, que tiene amonio cuaternario terciario, que es la neostigmina y la fisostigmina, que hemos mencionado arriba. Y los colineoceptores son, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los receptores colinérgicos? Te dice, colinoceptores o colinoreceptores podría ser también. Ya hemos dicho que las proteínas, los receptores ligados a la proteína G y los muscarínicos inhibidora. Aquí debería poner GI, aquí. En esto GI debería haber puesto yo. Aquí GI, muscarínico. Y además los receptores de los conductos, de los canales iónicos, nicotínico, facilitando la apertura del canal iónico para la entrada del ion sodio despolarizante. Eso. Esos son los colinoreceptores. Dos tipos. En cambio, los adrenoreceptores no están en relación con el canal iónico, solamente con los receptores ligados a la proteína G, estimulándola. Los bloqueadores de los receptores muscarínicos, la atropina. Eso produce que la atropina bloquea en particular el receptor muscarínico M3. M3, que es el que produce, ¿qué? Secreción salival. El mecanismo de acción, la atropina provoca bloqueo competitivo reversible. O sea, quiere decir que la atropina va a producir serostomía, se va a secar la boca. Esta terapéutica antimuscarínica para revertir los efectos muscarinos son de preferencia la atropina, y no solamente para revertir los efectos muscarínicos, sino también para tratamiento, como parte del tratamiento quirúrgico para evitar la contaminación de la boca o de la cirugía que vas a hacer, que no se contamine con la saliva. Aquí vemos el sistema nervioso autónomo en su rama parasimpática a la derecha y en su rama simpática a la izquierda.
¿Qué hace en el sistema cardiovascular? Aumenta la frecuencia cardíaca, ya sabemos, cronotrópico, inotrópico positivo. Y aquí al revés, cronotrópico, inotrópico negativo. En el sistema circulatorio, vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Y el parasimpático favorece la vasodilatación, que va a bajar la presión arterial. En el aparato digestivo, ya vasoconstricción abdominal, disminuye la secreción y motilidad intestinal, o sea, disminuye el peristaltismo, el simpático. Es decir, al revés de lo que sucede a nivel cardiovascular, en el sistema gastrointestinal es al revés. El simpático es más bien desacelerador y el parasimpático es acelerador del movimiento de los intestinos. En las glándulas inhibe la secreción de los conductos, particular de la boca, de las glándulas salivales de la boca, el simpático. Por eso es que cuando uno va a dar su examen, por ejemplo, va a presentar el tema, se le seca la boca, ¿por qué? Porque está nervioso. Y hay un aumento de la estimulación simpática. En cambio, si he dado el examen y me ha ido bien, ya estoy feliz con harta saliva, ¿no? Eso es el sistema parasimpático. El sistema ocular, dilatación de la pupila con el simpático y contracción de la pupila, lo que ha preguntado Alejandro, la midriasis y la miosis con el parasimpático. En el sistema renal disminuye la secreción de orina el simpático y aumenta la secreción de orina el parasimpático. La localización del receptor y el mecanismo de acción. Este cuadrito, si ustedes lo explotan bien, suficiente para poder entender el sistema nervioso autónomo. El muscarínico M1, fíjense, M1, está en el sistema nervioso central. No tiene está en relación con el aumento de la entrada del ion calcio, supuestamente, a nivel del sistema nervioso central. Pero a nosotros lo que nos interesa es el muscarínico M2 y M3. El M2, a nivel del músculo liso, a nivel del miocardio, produce apertura del canal de potasio que sale del intra al extracelular produciendo repolarización e inhibe la adenilciclasa que no convierte el ATP en AMP. ¡Listo! ¿Qué va a hacer la salida del ion potasio? Reitero, repolarización, no ha de haber despolarización. O sea, hay reposo de la membrana celular. ¿Y qué va a hacer la adenilciclasa? No se va a activar y no hay energía celular. Ya con eso ya sufrí. Y el muscarínico M3, a nivel del músculo liso endotelio, formación de aumento de la secreción de las glándulas salivales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aumenta el calcio intracelular. Nada más. Y el nicotínico N mayúscula, M minúscula, la placa neuromuscular, que actúa a través de los transmisores colinérgicos nicotínico M1 y que produce la apertura del canal de sodio, favoreciendo su entrada para producir la despolarización de la fibra muscular voluntaria. Gracias a esa entrada del ion sodio y la despolarización, yo tengo un proceso de contracción muscular. Aquí está el vaso sanguíneo, aquí está. Miren, el simpático, que es este, va a producir por alfa 1, vean aquí a la derecha, aquí dice vaso sanguíneo. Aquí hay alfa, produce vasoconstricción. ¿Ya? El alfa 1. En cambio, aquí, a ver, ¿dónde está el vaso? Pucha, no se ve aquí. Pero produce por efecto muscarínico M2, va a producir vasodilatación. Aquí está el parasimpático y aquí está el simpático, el de color amarillo. Ya esto hemos visto, hemos visto muchos cuadritos para saber los efectos oponentes del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático.
¿Cuáles son los fármacos que puedo utilizar yo en el sistema nervioso autónomo? La atropina, colinérgico, muscarínico, agonista, es un antagonista para producir sequedad de la boca y evitar la contaminación. ¿Cuánto es? Una sola dosis de 0.6 miligramos. Puede ser endovenoso, mucho mejor. Pero hay que ser despacio, porque también puede afectar al corazón aumentando la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque estamos anulando el efecto del acetilcolino muscarínico. El isoproterenol tiene un efecto beta 1, beta 2. Bueno, el beta 1 es el que va a dominar aquí para producir una dilatación de los bronquios, agonista de los adrenérgicos. 1 microgramo por kilo peso cada minuto se puede dar. El propanolol es un antagonista beta 1 del receptor beta 1. Es decir, el beta 1 va a aumentar la frecuencia cardíaca y el propanolol va a bajar la frecuencia cardíaca. Es un antagonista, 80 miligramos en una sola dosis. La fenilefrina es un adrenérgico alfa 1, agonista, va a producir vasoconstricción alfa 1, 4 microgramos por kilo peso por minuto. Y el prazosin, adrenérgico también alfa 1, pero es lo contrario de la fenilefrina. Es un antagonista, 6 miligramos como dosis única. Pero los que más van a utilizar ustedes en odontología va a ser la atropina. Lo demás, déjenlo a que utilice el anestesiólogo en caso de necesidad. Ellos saben cómo antagonizar cualquier efecto para casos de, obviamente, de una intervención prolongada, cuando tengan ustedes que hacer algún acto quirúrgico. Ahí tienen la bibliografía para leer sobre el sistema nervioso autónomo. Y si hay alguna pregunta, pues lo hacemos. Dígame, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, mañana jueves tenemos la actividad con 2 grupos, ¿verdad? ¿O no? ¿Dónde están los representantes de los 2 grupos? Sí, doctor, del lado. Exacto. El A2 y el B1, ¿verdad? Mañana nos vemos con grupo A2 y B1. Y el viernes nos vemos con el B2. Mañana tienen que presentar el grupo A2 y B1, Sistema Nervioso Autónomo. Y el viernes el grupo B2, donde está Pamela Arancibia, va a presentar Sistema Nervioso Autónomo, que ya les dije en la anterior clase, ¿verdad? ¿Alguna Sí, pregunta más, jóvenes? Dime, Pamela. no, sí, doctor, está bien. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Bueno. ¿Hay alguna pregunta más? Nadie más quiere hacer pregunta. A ver, ¿dónde están mis amigos que no me respondían nada? José Alejandro es uno. A ver, no será el otro el Limber Miguel, ¿no? Vamos a ver mañana cómo van a actuar estos mis amigos. Bien, entonces mañana a las 6:30 nos vemos en la facultad con el equipo de ¿cómo se llama? Del equipo de la computadorita y el altoparlante. Vamos a ver probablemente un video sobre el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es el propósito? Es que aprendan más. Nada más ese es el propósito. Tanto el altavoz para escuchar el video y la presentación para volver a repasar lo que estamos hablando ahora o lo que hemos terminado de hablar. Si no existe ninguna otra pregunta más, nos despedimos hasta mañana. Pónganse de acuerdo entre el grupo A2 y B1 para que mañana tengan la laptop y el altoparlante. Hasta mañana, jóvenes. Problema, doctor, sin falta. ¿Qué pasó? A ver, dime, Alejandro. Que la laptop sin problema, sin falta. Claro. Si no,
otra vez que traiga una laptop que no sirve, estamos fregados, ¿no? Y además tienen que traer, ya les he dicho, el cable HDMI. No se olviden, reitero, su cable HDMI. Muy probable que hagamos el curso, digo, la clase práctica en el aula que está al lado del centro de estudiantes, porque a veces no hay aula donde hicimos el día viernes con el grupo B2 que tenía su cable HDMI, pero a veces no podemos eso porque está ocupado. Pero mejor llevar nomás el cablecito. No se olviden, jóvenes. Así que nos vemos mañana a las 6:30. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Doctor.